La casa llevaba años vacía. Nadie entraba, nadie salía. Era una de esas construcciones que el tiempo olvida, pero los vecinos no. Durante el día parecía una casa más, un poco descuidada, sí, con la pintura desconchada y el jardín reclamado por la maleza. Las ventanas estaban siempre cerradas, persianas bajadas, como párpados caídos en un sueño eterno. La puerta principal, de madera maciza, permanecía intacta, sellada contra el mundo. No había señales de vida, ni siquiera el rastro de un animal callejero que buscara refugio. Era un monumento silencioso al abandono. Pero cuando el sol se ocultaba y la noche extendía su manto oscuro sobre el vecindario, algo cambiaba. Era un secreto a voces, un murmullo que se ahogaba en la indiferencia. A las 11 en punto, ni un minuto antes, ni un minuto después, la casa cobraba una extraña vida. Siempre a la misma hora, con la precisión de un reloj maldito, las luces se encendían. Bueno, no todas. Solo una única ventana en el piso superior, la última del pasillo, la del fondo, se iluminaba con una luz amarillenta y enfermiza, un resplandor que no parecía provenir de una bombilla común. Nadie vivía ahí, de eso estaban todos seguros. Los registros de la ciudad lo confirmaban. Propiedad vacante. Nadie pagaba la factura de la luz. ¿Cómo podría? Era un misterio que la lógica no podía resolver. Los vecinos, al principio curiosos y asustados, habían aprendido a ignorarlo. Giraban la cabeza, corrían las cortinas, subían el volumen de la televisión. Era más fácil pretender que no existía, excepto él. Él no podía apartar la mirada. Era nuevo en el barrio y la casa lo había atrapado desde el primer día. Cada noche se sentaba junto a su ventana, con la mirada fija en la fachada oscura, esperando. Y cada noche el ritual se repetía. Contaba las ventanas una por una, como un niño que cuenta ovejas para dormir, pero en su lugar encontraba desvelo. Y siempre era la misma, esa única luz que desafiaba la oscuridad. Nunca parpadeaba, no titilaba como una vela. Era una presencia constante, fija, observando el mundo desde su atalaya. A veces, a través del resplandor, le parecía ver movimiento. Una sombra danzaba en la pared interior. No era la silueta de una persona, no tenía forma definida. Era más bien una distorsión, una mancha de oscuridad que se deslizaba de un lado a otro, como alguien caminando con un ritmo inquieto y antinatural. Un movimiento sin cuerpo, una presencia sin figura. El solo pensamiento le erizaba la piel. La primera noche que decidió prestar verdadera atención, escuchó algo. Un golpe, seco, sordo, resonando en el silencio de la noche. Venía de adentro de la casa, lento, deliberado, como si alguien, con el puño cerrado, estuviera tocando la pared desde el interior de esa habitación iluminada. Un toque, dos toques, pausa. Y luego nada más. Se quedó esperando con el corazón martilleándole en el pecho, pero el silencio volvió a reinar. La segunda noche, la curiosidad se había convertido en una obsesión. Volvió a su puesto de vigilancia. A las 11 en punto, la luz se encendió. La sombra danzó y entonces esperó el golpe. 1, 2, y esta vez sucedió algo nuevo, una respuesta. Desde otra habitación, en la penumbra del piso inferior, otro golpe respondió, más débil, más profundo, como un eco macabro. La casa no estaba vacía, no, para nada. Las habitaciones estaban hablando entre sí, o lo que fuera que habitara en ellas. No estaba vacía, solo estaba esperando. La tercera noche fue diferente. El aire se sentía más pesado, cargado de una anticipación casi eléctrica. Se sentó junto a la ventana, mirando su reloj, las 10:57. Demasiado pronto, pero entonces la luz de la ventana del fondo se encendió. 10:58. 2 minutos antes. Era imposible, una coincidencia
Trató de convencerse, pero en el fondo de su alma sabía que no lo era. Era como si la casa supiera, como si sintiera su mirada fija sobre ella, noche tras noche, como si se hubiera dado cuenta de que alguien, por fin, le estaba prestando atención. El corazón le dio un vuelco. Mientras observaba, petrificado, la ventana iluminada comenzó a moverse. La hoja de madera crujió lentamente, abriéndose apenas unos centímetros. No era una brisa, no había viento esa noche. Se abrió deliberadamente, no para dejar pasar el aire fresco de la noche, no, se abrió para mirar hacia afuera, para devolverle la mirada. En ese instante lo comprendió todo. La casa no estaba sola y definitivamente no quería compañía. Lo que quería, lo que había estado buscando durante todos esos años de silencio, era atención. Y él, con su curiosidad insaciable, se la había dado. La había notado, y ahora la casa también lo había notado a él. Era demasiado tarde para correr las cortinas, demasiado tarde para apartar la mirada. El juego había comenzado y él era el único jugador. A la noche siguiente no durmió. Se quedó esperando, de pie, frente a la ventana, con la mirada clavada en la casa de enfrente. El reloj de su muñeca marcó las 11:05. La casa estaba oscura, completamente oscura, demasiado oscura. Ninguna luz estaba encendida, ni siquiera aquella del fondo que siempre parecía vigilar. Su corazón latía con una mezcla de miedo y una extraña curiosidad. A las 11 en punto, nada pasó. El silencio se hizo más denso, más pesado. Pasó 1 minuto, luego 2. La casa seguía apagada. Un vacío negro en medio de la calle. Sintió un alivio fugaz, una ola de calma que le recorrió el cuerpo. Quizás todo había sido su imaginación, solo por un instante. A las 11:03, todas las luces se encendieron de golpe, al mismo tiempo. Un estallido de luz fría y antinatural que inundó cada ventana. Y entonces el golpe volvió, más fuerte esta vez. No venía de una habitación en particular, sino desde el interior de las propias paredes. El sonido se movía, recorría la estructura de la casa como si algo invisible estuviera corriendo por los pasillos, como pasos sin cuerpo buscando una salida o una entrada. Fue entonces cuando la sombra apareció de nuevo en la ventana del piso de arriba. Era más grande que antes, más oscura. Ya no tenía la silueta de una persona. Era una mancha sin forma definida, que se estiraba y se contraía, como si estuviera buscando algo, palpando el aire. El vidrio de su propia ventana vibró con una frecuencia baja y profunda. Se dio cuenta de que el cristal se estaba empañando, pero no por el frío. El vaho aparecía desde adentro de la casa de enfrente, y sobre esa superficie blanquecina algo empezó a escribir. No eran dedos. Era como si una presión invisible estuviera dibujando las letras desde el otro lado. Una sola palabra apareció: mira. Tan pronto como apareció, el mensaje se desvaneció. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, una por una, como un latido enfermo. La luz del pasillo, la del salón, la de la cocina, se apagaron en una secuencia lenta y deliberada hasta que solo quedó encendida la del fondo, la que siempre estaba. Y entonces la puerta principal se abrió lentamente, sin que nadie la empujara. Chirrió con una lentitud agónica, abriéndose a la oscuridad de la noche. Sintió como si la casa entera contuviera la respiración, pero no era aire lo que inhalaba. Era expectativa, pura y terrible expectativa. Finalmente, la última luz, la del fondo, se apagó. El barrio quedó en un silencio absoluto, un silencio que gritaba más que cualquier ruido. La casa ya no observaba. Su postura había cambiado, ahora invitaba. Y él supo, con una certeza que le heló la sangre, que alguien debía entrar. Alguien siempre entraba. La noche siguiente fue diferente.
Ya no se trataba de esperar, se trataba de prepararse. Pasó el día investigando la historia de esa casa, buscando en archivos viejos y periódicos locales. Lo que encontró no eran historias de fantasmas, sino algo más perturbador, reportes de desapariciones. Una cada década, siempre en la misma semana de octubre. Familias enteras que simplemente se desvanecían. La casa no estaba embrujada. La casa tenía hambre. Esa noche a las 10:30 se acercó, no a su ventana, sino a la acera de enfrente. Llevaba una linterna potente y una pequeña cámara atada a su pecho. Sentía las miradas de sus vecinos desde detrás de sus cortinas, pero a nadie le importaba lo suficiente como para salir. A las 11:05, la casa permanecía oscura, como la primera noche, pero esta vez él sabía que no era un vacío, era una espera. El reloj marcó las 11 en punto, y de nuevo, nada. La tensión era casi física, un nudo en su estómago. A las 11:03, como una respuesta a una pregunta no formulada, las luces no se encendieron. En su lugar, la puerta principal, que había quedado entreabierta, se cerró con un golpe seco y definitivo que resonó en toda la calle. El sonido no fue de madera contra el marco. Fue un sonido húmedo, orgánico, como si se cerrara una mandíbula gigante. Y entonces una sola luz se encendió, la del fondo, pero no era la luz amarilla y débil de antes. Era una luz roja, pulsante, como el corazón de una bestia despertando. No hubo sombras en la ventana esta vez. La ventana misma parecía cambiar. El vidrio se onduló, se licuó por un instante y a través de él vio algo. No una forma, sino un movimiento, algo vasto y antiguo que se retorcía en la oscuridad del pasillo. La casa ya no necesitaba trucos, ya no necesitaba golpes ni mensajes. Había sido descubierta y ahora ya no invitaba, ahora desafiaba. La luz roja palpitaba más rápido, un faro de malevolencia pura. Y él entendió, no se trataba de entrar, se trataba de ser consumido. La casa no quería un visitante, quería ser el final del camino. Sintió un impulso, una fuerza externa que lo tiraba hacia la puerta. No era físico, era una atracción mental, una promesa de respuesta susurrada directamente en su cerebro. Ven, parecía decir el latido de la luz. Mira, la misma palabra que apareció en la ventana, pero esta vez no era una orden, era una promesa de conocimiento, de ver lo que había más allá del velo. Sabía que era una trampa, sabía que si cruzaba esa calle, se convertiría en otra historia, en otro recorte de periódico olvidado. Dio un paso atrás, luego otro. La atracción se debilitó con cada metro que se alejaba. La luz roja pareció intensificarse en furia. La casa entera pareció gruñir con frustración. Corrió. No miró atrás hasta que estuvo a salvo dentro de su propia casa, con la puerta cerrada con todos los cerrojos posibles. Desde su ventana, vio cómo la luz roja finalmente se apagaba, dejando la casa en la oscuridad, pero sabía que no estaba dormida. Solo estaba esperando. Siempre esperaba. Y la próxima vez podría no ser lo suficientemente fuerte para resistir la invitación. Porque hay casas que no solo albergan historias, sino que las escriben. Y siempre necesitan un último capítulo. Cruzó la calle sin pensarlo. No hubo una decisión consciente. Fue más bien un tirón, una fuerza invisible que lo arrastró a través del asfalto. Frente a él, la casa se erguía silenciosa, una anomalía en la quietud de la noche. Y la puerta estaba abierta, demasiado abierta. No era una invitación, era una declaración, una brecha en la realidad que lo llamaba por su nombre. El interior estaba iluminado, pero no de una forma que ofreciera consuelo. Las luces eran blancas, frías, clínicas. No había lámparas, ni bombillas, ni ninguna fuente visible. La luz simplemente existía.
bañando las paredes desnudas en un resplandor antinatural que parecía absorber el calor del aire. Hablando del aire, estaba completamente quieto. No corría la más mínima brisa. Se sentía denso, pesado, como si estuviera cargado de una expectación antigua, sostenido en un suspiro eterno. Dio el primer paso para cruzar el umbral. El sonido no fue un simple chasquido de zapato contra la madera, resonó, pero no en el suelo bajo sus pies. El eco pareció nacer de las propias paredes, como si la estructura entera hubiera registrado su llegada. Una vez dentro, el pasillo se estiró ante él. No es que se alargara físicamente, no se movieron las paredes ni el techo. Fue una distorsión en su percepción, como mirar a través de una lente extraña. La distancia hasta el final parecía multiplicarse con cada parpadeo. Las habitaciones a los lados estaban vacías, impecablemente vacías, sin muebles, sin alfombras, sin cortinas, ni siquiera una mota de polvo flotando en los haces de luz blanca. Daba la sensación de que todo había sido preparado hacía apenas unos instantes, esperando precisamente este momento, a este visitante, como un escenario listo para una obra que estaba a punto de comenzar. Entonces, desde el techo, cayó un sonido, uno solo, nítido y metálico. No era el goteo de agua de una tubería rota, era un tic, seguido de un silencio absoluto. Luego, otro tic. Buscó con la mirada, pero no había ningún reloj a la vista. El sonido no tenía origen, simplemente ocurría, marcando un tiempo que no seguía las reglas del mundo exterior. Al fondo del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz aún más intensa que la del resto de la casa. Era un imán para sus ojos, una promesa de respuestas o quizás de algo peor. Mientras avanzaba hacia ella, el suelo bajo sus pies vibró. Fue una pulsación leve, profunda, como el latido de un corazón colosal que despertara de un largo letargo. Un solo latido que sacudió los cimientos y luego se detuvo. El sonido del tic se repitió, pero esta vez se sintió diferente, más cercano, más insistente. La casa estaba respondiendo a su presencia, no con ruido, no con crujidos o susurros. Respondía con presión, una presión palpable en el aire, en sus tímpanos, en el fondo de su mente. Era una comunicación sin palabras, una conciencia que lo envolvía. Curiosamente no se sentía observado. La sensación de ser espiado por ojos invisibles no estaba presente. Era algo mucho más íntimo y perturbador. Se sentía esperado, como si cada paso que daba fuera parte de un guión escrito hace eones, y él fuera el actor principal que finalmente había llegado a su escena. De repente, la luz parpadeó. Un solo apagón, tan breve como un pestañeo, sumiendo todo en una oscuridad absoluta por una fracción de segundo, antes de volver a la misma blancura fría. Pero ese instante fue suficiente. Fue una señal, un punto de inflexión. Detrás de él, la puerta principal, la que había dejado abierta, se cerró. No hubo un golpe estruendoso, ni siquiera el clic del pestillo. Simplemente se cerró, sellando la entrada con un silencio antinatural. No hubo eco. El sonido fue absorbido por la casa. Su salida ya no existía. No es que la puerta estuviera bloqueada físicamente. Podría haberla aprobado. Pero sabía, con una certeza helada, que la salida había desaparecido conceptualmente. Ya no era una opción. El pasillo pareció volver a su tamaño normal. La presión en el aire se estabilizó. El tic cesó. El latido no volvió. El silencio regresó, pero ahora era un silencio diferente. No era un silencio de vacío, sino de plenitud. Un silencio de decisión cumplida. La casa ya había elegido, y él sin saberlo había aceptado su papel mucho antes de cruzar la calle. El espectáculo por fin podía comenzar. La luz del fondo del pasillo había parpadeado durante semanas, un tic-tac visual que marcaba el pulso enfermo de la casa. Pero esta noche algo cambió.
El parpadeo cesó, se volvió una luz fija, constante, demasiado constante. Me acerqué con una mezcla de curiosidad y un mal presentimiento que no podía ignorar. La puerta estaba entreabierta, como siempre. La empujé. Era un truco de la percepción, una distorsión que me hizo sentir pequeño y desorientado. No había ventanas, solo paredes de un blanco pulcro, inmaculado, que absorbían el sonido y la luz. No se desvaneció, fue cortado de golpe, como si alguien hubiera apretado un interruptor. Nada más, ni una mesa, ni un cuadro, ni una alfombra. Simplemente estaba ahí, existía fuera del tiempo, una pieza anómala en un espacio anómalo. El silencio volvió a ser absoluto. Caminé hacia la silla. Mis pies no hacían ruido sobre el suelo blanco. Cada paso era una decisión irrevocable. Sabía que no había vuelta atrás. No quería darla. Me senté. La madera estaba fría pero no incómoda. Se sentía correcta, como si hubiera sido hecha a mi medida. Entonces, a las 11 en punto de la noche, exactamente a esa hora, la casa volvió a encenderse.
Los vecinos, acostumbrados a las peculiaridades de la casa supuestamente vacía, apenas le dieron una mirada. Habían visto luces parpadear antes, habían oído ruidos extraños. Con el tiempo habían aprendido a ignorarlo. Dejaron de mirar, todos, excepto uno. Desde su propia ventana empezó a notar esa luz, siempre a la misma hora, siempre la misma ventana y siempre la misma silueta inmóvil, noche tras noche. La curiosidad del vecino comenzó a transformarse en una extraña fascinación. Se encontraba esperando a que dieran las 11, esperando a que esa luz solitaria se encendiera. La casa no estaba vacía, ahora lo entendía. Nunca lo había estado. Solo necesitaba a alguien que ocupara el espacio, alguien que se sentara en la silla. Una invitación silenciosa que emanaba de la casa de al lado, prometiéndole respuestas si tan solo se atrevía a cruzar el umbral. La historia al parecer estaba a punto de repetirse. Gracias por acompañarme en este relato. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna. Nos vemos en el próximo video.